Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia. Para hoy, sábado, mis amados hermanos, 9 de noviembre del presente año 2024, tenemos como eslogan los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Y nos encontramos en la primera semana, mis amados hermanos, con un subtema que lleva como título el nacimiento y desarrollo de la iglesia. Y como tema principal, mis amados hermanos, el primer sermón, parte 3, imperativos para la salvación. Amén. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por habernos permitido un día más, por habernos dado esa luz de esperanza, por habernos permitido lograr respirar y levantarnos en el día de hoy, porque Él es el dador de la vida y por eso debemos estar agradecidos con todo lo que hace día a día con nosotros, mis amados hermanos. Una muestra de agradecimiento también es estos hermosos temas que día a día nos llenan más de conocimiento y sabiduría. Amén. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al versículo 40, mis amados hermanos. Y entrando en desarrollo, mis amados hermanos, a través de esta reflexión podemos comprender cuáles son los imperativos para la salvación y la promesa de la vida eterna. La explicación está dada para que los inconversos vuelvan su corazón y ojos a Cristo. Mis amados hermanos, el primer sermón, parte 3, imperativos de la salvación. Aquí nos explica claramente, mis amados hermanos, lo que una persona debe hacer para ser salva. Nos da los imperativos de salvación. Primero, las personas fueron convencidas de pecado y clamaron. ¿Qué debemos hacer? Eso lo vemos en el versículo 37, mis amados hermanos. Segundo, los imperativos: arrepiéntase y bautícese. Lo vemos también en el versículo 38, mis amados hermanos. Tercero, los resultados: fueron perdonados y recibieron el Espíritu Santo. También lo vemos en el versículo 38, mis amados hermanos. Cuarto, la garantía para todos: la promesa de Dios y el llamado personal de Dios, versículo 39. Quinto, el gran grito de Pedro: sé salvo, versículo 40, mis amados hermanos. También tenemos el significado de convicción. Las personas fueron convencidas de pecado y clamaron. ¿Qué debemos hacer? El sermón de Pedro, la palabra proclamada estaba llegando a los corazones de las personas. La palabra compungieron significa convencer, remorder la conciencia, sentir dolor y tristeza, mis amados hermanos. Convicción es una emoción del corazón. Una persona lamenta haber defraudado a Dios.
el corazón de la persona es tocado y movido hasta cierto grado de quebrantamiento. Mis amados hermanos, convicción es ser redarguido mediante una lucha tirante, mediante un conocimiento, mediante un despertar de la conciencia. Mis amados hermanos, es un sentido de pecado, de haber hecho mal, de quebrantar la ley de Dios, de ser desobediente. Es un sentimiento de fracaso, de estar destituido, de no llegar a la medida, también de defraudar a Dios. Es un sentimiento de necesitar más y más del Señor y su justicia. Mis amados hermanos, la convicción hace que las personas busquen respuestas, hace que pregunten qué debemos hacer. Mis amados hermanos, también tenemos la salvación y su significado. Los imperativos tienen dos partes. Una persona debe arrepentirse y bautizarse, mis amados hermanos. Arrepentirse, Hechos capítulo 17, versículo 29, versículo 30, para un estudio más a fondo, mis amados hermanos. El bautismo también lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 24, versículo 26, para una mayor discusión, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hablemos sobre el bautismo. Es esa señal externa, la señal inmediata del arrepentimiento. Es la señal física que indica que una persona se identifica con Cristo. Es la señal física que indica que una persona va a mostrar ante el mundo que verdaderamente se ha arrepentido y ahora va a obedecer y vivir para Dios. Mis amados hermanos, el bautismo y el arrepentimiento son señales externas, señales que tienen que ver con el comportamiento, señales que muestran al mundo que una persona entrega su vida a Dios. Mis amados hermanos, arrepentirse es un mandamiento a cambiar nuestra vida. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento de seguir a Cristo. Bautizarse es un mandamiento, el primer mandamiento dado a aquellos que se arrepienten. La persona que se arrepiente verdaderamente debe bautizarse. Ella debe dar testimonio y confesar ante el mundo que se arrepiente bautizándose en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Como lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20, mis amados hermanos. El bautismo, mis amados hermanos, no es opcional. Es un mandamiento al igual que arrepentirse. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el libro de Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. Mis amados hermanos, ahora bien, fijemos que es un aspecto de gran importancia, que a menudo se pasa por alto y se deja a un lado. El hecho de que una persona cambie su vida o se arrepienta y se bautice no quiere decir que sea salvo. Una persona puede cambiar su vida por el poder de su propia voluntad, mediante disciplina y autocontrol, por sus propios esfuerzos y obras, y puede sencillamente pedir ser bautizado. Mis amados hermanos, muchas personas han hecho esto y muchas lo harán. Muchos viven lo que nuestra sociedad considera una vida buena, honrada y moral, y han sido bautizados. Pero ser salvo requiere algo más que el simple cambio de vida y el ser bautizado. ¿Qué es, mis amados hermanos? Es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación. Ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Eso es ser bautizado. Esa es la esencia de la fe, de creer en el nombre de Jesucristo. Una persona que verdaderamente cree y confía en Jesús se arrepiente y se bautiza. Pero el hecho de que una persona viva una vida controlada y disciplinada y que se arrepienta y haya sido bautizada no quiere decir que realmente confía en Jesús como su Salvador. Mis amados hermanos, la verdadera fe, la obra interna dentro del corazón, la obra interna de realmente creer en el nombre de Jesús es absolutamente esencial para ser salvo, mis amados hermanos. Notemos ahora otro aspecto de gran importancia que también se pasa por alto y se deja a un lado. El solo hecho de que una persona diga que cree en Jesús no significa que sea salva. Una persona puede decir y pretender cualquier cosa, y esa persona puede ser bautizada, pero al igual que una vida cambiada y el bautismo, la profesión y el bautismo no salvan a una persona, mis amados hermanos. Ser salvo requiere algo más que simplemente profesar una fe y ser bautizado. ¿Qué es, mis amados hermanos? Una vez más, es el fundamento mismo, la esencia misma de la verdadera salvación, ser verdaderamente perdonado y recibir el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es el fundamento, lo imprescindible de arrepentirse y de hacer el primer acto de arrepentimiento, ser bautizado. Mis amados hermanos, sin un verdadero arrepentimiento no hay fe, y sin confiar o comprometer nuestra vida al amado Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, no hay perdón de parte de Dios. Mis amados hermanos, el primer acto que viene como consecuencia de seguir a Jesús es el de arrepentirse y ser bautizado. Cualquier persona que honestamente cree en Jesús hará lo que Él dice. Se arrepentirá y se bautizará, mis amados hermanos. Como lo dice el libro 2 de Juan, capítulo 2, versículo 24. Mis amados hermanos, esto es lo que Pedro está diciendo en este pasaje. Él no menciona a la fe, pero tampoco la omite ni elimina. Creer en el Señor Jesús como algo imprescindible para la salvación. No podemos ignorar el resto de las Escrituras mirando a este versículo solamente, mis amados hermanos. Como tampoco podemos ignorar este versículo y otros como él, por otros pasajes que enfatizan la fe sola. El sentido común nos dice que una persona que verdaderamente cree algo actúa sobre la base de ello, mis amados hermanos. La conducta es un resultado de la verdadera creencia. Mis amados hermanos, de igual manera, el sentido común nos dice que el comportamiento puede cambiarse mediante duro esfuerzo y disciplina. Una persona puede cambiar porque cree que debe hacerlo y no porque otro exija un cambio.
Pablo destaca el mismo punto en ese pasaje clásico suyo, Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Y lo que dice es muy significativo, mis amados hermanos. Se dice que un creyente verdadero, un verdadero creyente, se bautiza, se sumerge en la muerte de Cristo, mis amados hermanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, mis amados hermanos. Eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, fíjense en lo que Pablo dice. Cuando una persona se bautiza, es bautizada en su muerte, o sea, en Jesús, mis amados hermanos. De la misma manera es sumergido, o sea, es identificado en la resurrección de Cristo. El bautismo es un acto a través del cual uno se identifica con Cristo. Él mismo dice haber muerto en la muerte de Cristo y haber resucitado en la resurrección. Vive, se mueve y tiene su ser en Cristo de la misma manera en que Cristo vivió, se movió y tuvo su ser en Dios, mis amados hermanos. La muerte, resurrección y vida de Cristo se convierten en la muerte. Resurrección y vida de Cristo se convierten en la muerte. Resurrección y vida del creyente, mis amados hermanos. El creyente se trata y juzga a sí mismo diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. También lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 19 versículo 2. Concluyendo, mis amados hermanos, la historia ha demostrado que este aspecto necesita destacarse una y otra vez. Una persona puede arrepentirse, cambiar su vida y ser bautizado por su propio esfuerzo y obras, sin haber confiado jamás en Cristo, sin realmente creer en Cristo. Pero una persona no puede confiar, no puede verdaderamente creer en Cristo sin arrepentirse y seguir a Cristo en el primer acto de su arrepentimiento, o sea, ser bautizado. La verdadera fe y la creencia honesta siempre implican que una persona se arrepiente y se bautiza. Creer es seguir, mis amados hermanos, es obedecer a Cristo y ser bautizado. Mis amados hermanos, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 9. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, mis amados hermanos. Juan capítulo 3, versículo 36. Mis amados hermanos, ahora estudiemos más acerca de la salvación, mis amados hermanos. Los resultados tienen dos partes: ser perdonados de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Primero, perdón de pecado. El perdón lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38, para una mayor discusión, mis amados hermanos. Y segundo, recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y sus conclusiones la podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1, versículo 4, para una mayor discusión, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, veamos lo que dice sobre la remisión y el perdón.
Lo malo es cortado, expulsado y alejado del malhechor. Al pecado se le separa del pecador. Existen 4 ideas principales, mis amados hermanos, en el concepto bíblico del perdón. Primero, la idea del por qué se necesita el perdón. Se necesita el perdón debido a lo mal hecho, a la culpa y al castigo que ambos generan, mis amados hermanos. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Otra segunda idea es, mis amados hermanos, del perdón de una vez y por todas, de un perdón total. Un hombre es perdonado de una vez y por todas cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. La única condición para ser perdonado de una vez y por todas es creer en Jesucristo, arrepentirse verdaderamente, mis amados hermanos. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos capítulo 4, versículo 5, versículo 8 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecadores son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Isaías capítulo 44, versículo 2 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén, mis amados hermanos. La tercera idea del perdón que mantiene la comunión. Existe la comunión entre Dios como Padre y el creyente como su Hijo. Cuando el niño hace algo mal hecho, la comunión se trastorna y se rompe. La condición necesaria para restaurar la comunión es confesar y abandonar el pecado. Salmos capítulo 66, versículo 18, Proverbios capítulo 28, versículo 3, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 dice también: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El libro de Lucas capítulo 3, versículo 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La cuarta idea, mis amados hermanos, de quedar libre de la culpa. Esta es una de las diferencias, mis amados hermanos, que existen entre un hombre que perdona a otro hombre y cuando Dios perdona a un ser humano. Un hombre puede perdonar a otra persona por algo que hizo mal, pero nunca podrá eliminar la culpa que siente su amigo. Y a menudo tampoco puede eliminar el resentimiento que él mismo siente en su corazón, mis amados hermanos. Solo Dios puede quitar la culpa y asegurar que no exista resentimiento. Dios hace ambas cosas. Dios perdona y borra la culpa y el resentimiento, mis amados hermanos, como lo vemos en el Salmo 51,
versículo 2. Salmo 7, versículo 2. Salmo 103, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre de su enojo, porque se deleita en misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 33, versículo 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Mis amados hermanos, Dios ha prometido mucha seguridad para todos. Note que la promesa es para vosotros los judíos, para todos los que están lejos, los gentiles, cualquiera que está en tierra lejana, cualquiera que se encuentra espiritualmente lejos de Dios, sin importar cuán lejos. Fíjese en la condición imprescindible. La seguridad de la promesa es para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39, mis amados hermanos. Dios tiene que llamar porque el hombre está muerto para Dios y se resiste al Evangelio. La condición de muerto y la resistencia del hombre se aprecian en la misma palabra llamar, mis amados hermanos. La palabra llamar conlleva tanto la idea de iniciativa y mortandad, y de obligación y resistencia. Por ejemplo, mis amados hermanos, el simple hecho de llamar a una persona para que venga involucra ambas acciones, mis amados. Atraerlo a que venga, el estar muerto, inconsciente y sin saber, u ofreciendo resistencia al hecho de que tiene que acudir, mis amados hermanos. Al hombre contratado en sí mismo y rebelde contra Dios, le gusta sentirse independiente. Como consecuencia, el hombre está muerto para Dios y se resiste al llamado, atrayendo y el poder apremiante de Dios, mis amados hermanos. La persona que viene a Cristo es aquella a quien Dios ha llamado, una persona que ha experimentado la iniciativa divina. El hombre no actúa por sí mismo y viene a Cristo, no se acerca por su propio esfuerzo y energía, mis amados hermanos. No se acerca por sus propias obras, no se acerca por su propia mente, por sus pensamientos y por su voluntad. No se acerca por su propio trabajo y buenos hechos. Un hombre estando muerto en espíritu no puede hacer nada espiritualmente, de la misma manera que un cuerpo muerto no puede hacer nada físicamente. Si un hombre con un espíritu muerto quiere venir a Cristo, tiene que recibir la acción de Dios sobre él y ser atraído por Dios. Tanto Dios como el hombre toman parte de la salvación, mis amados hermanos. Dios llama y atrae, ala y mueve el corazón del hombre para que venga. Ahora note lo siguiente, mis amados hermanos: cuando un hombre siente el llamado y la atracción de Dios, debe actuar de inmediato, debe creer y tomar la decisión de seguir a Cristo, no importa si se encuentra en algún lugar en la soledad de las profundidades de una jungla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no siempre se contiene con nosotros y nos habla
Todos lo sabemos, todos hemos sentido antes el llamado de Dios, el tirón y el movimiento de su Espíritu en nuestros corazones, pero apagamos el tirón y el movimiento, rechazamos el llamado, mis amados hermanos, y el Espíritu de Dios nos deja, y mientras más rechazamos el llamado, con menos frecuencia viene, mis amados hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice: no contristéis el Espíritu. El Espíritu no siempre contiene con nosotros. Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Por tanto, mis amados hermanos, cuando llega el llamado del Señor nuestro Dios, debemos creer, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, mis amados hermanos. Mateo capítulo 11 versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 22 9 dice: id pues a la id salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Juan capítulo 7 versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Romanos capítulo 10 versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Primera de Tito capítulo 2 versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente, mis amados hermanos. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, mis amados hermanos. Isaías capítulo 55 versículo 1 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, mis amados hermanos. La salvación también nos habla, mis amados hermanos, de la separación. El gran grito de Pedro: sed salvos de esta perversa generación. Las palabras ser salvos significan que una persona debe actuar y hacer exactamente lo que Pedro predicó: arrepentirse y que sean bautizados. ¿Cuál es la generación perversa? Significa que son torcidos o deformes. Los hombres están muy lejos de ser rectos y en la forma que Dios desea. Hay perversos y torcidos, injustos e impíos, pecador y corrupto, mis amados hermanos. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17 versículo 18. Efesios capítulo 5 versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, mis amados hermanos. Isaías capítulo 52 versículo 11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Damos la gloria y la honra solo a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido realizar este tema del día de hoy. Señor, en este momento que te queremos pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Señor, muchas veces nos has hecho el llamado, Señor, pero a veces rechazamos tu llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, Señor, y que por medio de esta palabra, Señor, atraigamos más personas, Señor. Ayúdanos a rescatar esas ovejas perdidas, Señor, que se han ido, Señor, que se han alejado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Paz a vos, mis amados hermanos.